continuamos en la explanada de este lunes y para terminar el programa de hoy vamos a añadir un poco de misterio al día de hoy porque ya echábamos de menos adentrarnos en el mundo de lo inexplicable o de cosas que son extrañas, son raras y la verdad es que no ocurren a diario. De todo esto vamos a charlar con nuestro especialista en el mundo del misterio, Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, compartiendo estas historias con vosotros. Exacto, estaba yo dándote paso, diciéndolo de historias raras, extrañas, no sé qué, y digo, bueno, es que a diario pasan cosas de este cariz, o sea, pasan cosas muy extrañas y pasan cosas rarísimas, pero en concreto contigo vamos a hablar de un misterio que no sabría yo muy bien cómo describirlo, lo voy a dejar en tu mano. Sí, bueno, es uno de esos misterios, ¿no?, que se sigue repitiendo, ¿no? Porque aparece, es un misterio de los tangibles, aunque vamos a ver también cómo cuando empezamos a desarrollarlo, como en casi todos estos temas, el misterio muchas veces deja de ser misterio, ¿no? Que también ahí radica parte de su encanto, ¿no? Yo creo que todos los telespectadores, ¿no?, alguna vez, ¿no?, han lanzado alguna fotografía, antaño con sus máquinas de fotos compactas, ¿no?, que ya prácticamente están en desuso, ¿no?, con la aparición y la irrupción de los smartphones, de los teléfonos móviles, pero es un fenómeno heredado de aquella época, pero que se mantiene y se sigue produciendo con los novedosos, con los smartphones, ¿no?, con los teléfonos móviles. Fíjate que yo creo que este tipo de fenómenos se beneficiaba mucho de ese grano que se veía en las fotografías analógicas más antiguas y que ahora todos los móviles que son HD con una definición extrema y que saca todo, pues ya como que no es lo mismo, ¿no? ¿A ti te pasa esto? Claro, bueno, evidentemente la resolución, ¿no? El aumento de la resolución es una aniquiladora de misterios, ¿no? Las pareidolias dejan de ser pareidolias, eso lo hemos visto constantemente, por ejemplo, con imágenes de la Luna, de Marte, la famosa cara de Marte, ¿no?, que acabó siendo una meseta, cuando la sonda japonesa nos muestra aquella zona con una resolución impresionante y aquello ya de cara tenía poco, ¿no? Evidentemente la pixelización produce pareidolias, ¿no? ¿Sí? Que luego cuando observamos la misma zona, ¿no?, con mejor resolución, pues resulta que son simples montañas o caprichos orográficos, ¿no? Esto ha pasado también en el mundo de la televisión y del cine, que cuando llegó el HD a la televisión, de repente lo que ganamos por un lado hubo que invertirlo en mejor maquillaje para las personas, que no se vieran con tanta definición las arrugas y las imperfecciones. Eso es, ¿no? No aquí, ahora también se solventa con el efecto belleza, ¿no? O con exactamente. Con el blur, ¿no? Porque verdaderamente es tanta por ejemplo, el 4K, ¿no? La tecnología 4K y ahora la 8K, es tanta la resolución que verdaderamente somos capaces de distinguir cualquier imperfección, ¿no? Evidentemente estamos hablando de aparatos, ¿no?, como las antiguas cámaras compactas que lanzaban fotografías a no tanta resolución, pero el fenómeno que vamos a hablar esta noche no tiene tanto que ver con la resolución, sino cómo se obtenían esas fotografías. Generalmente a mí me han llegado, ¿no?, durante todos estos años en recorriendo la senda del mundo del misterio, ¿no? Me llegaban constantemente fotografías e incluso he tenido acalorados debates, ¿no?, con personas, gente que decía haber obtenido presencias, manifestaciones lumínicas en sus fotografías que atribuían a las que atribuían además un origen absolutamente paranormal, ¿no? Se hablaba de presencias de otro mundo, de seres fallecidos, manifestaciones de otro mundo feérico o hierofánico, ¿no?, que de alguna manera pues reclamarían nuestra atención. Feérico y hierofárico son como tus primos los de Murcia, ¿eh? Son dos palabras totalmente que yo nunca había escuchado, no, pero son preciosas también por otra parte. Todo lumínico, esto es importante. Sí, es un fenómeno lumínico que yo no sé si vamos a poder ver algunas fotografías, espero que sí. Sí, seguro que sí, las están peinando. El apoyo de las imágenes es muy importante en estos casos. Aquí vemos algunos de los libros que se han dedicado a este campo, ¿no?, de investigación o a este fenómeno, que es el fenómeno de los orbes, ¿no? Aquí tenemos un libro de Heinemann que se llama The Orb Project, el proyecto Orb,
donde tratan Madre de mía. explicar cuál es el origen de estas esferas luminosas que aparecen en algunas fotografías. Aquí vemos otro de los libros de Cheryl Leonard, como en muchos de ellos, además, Mara, ya se les otorga un carácter explícitamente trascendental, paranormal, vinculado muchas veces con la New Age. Es decir, también hay toda una serie, aquí vemos, ¿no?, un claro ejemplo, ¿no? La supervivencia del alma, ¿no? Serían el significado de estos orbes, orbes y la vida después de la vida, and the afterlife, y vemos cómo hay una auténtica miríada, una manifestación, ¿no?, sin mantener las distancias, de orbes sobre esos matojos en ese bosque, ¿no? Aquí vemos algunas de esas manifestaciones lumínicas que, insisto, cualquiera con una cámara podría haber obtenido, o puede obtener, pero ojo, Mara, siempre con la utilización del flash, y esa es una de las claves. Ah, vale, o sea que si la haces diurna, que en principio no pones el flash, no se apreciaría, claro. Y además, es que esto puede deberse perfectamente a una cuestión mecánica, ¿no? O física de la luz. Mira, aquí tenemos cómo además tienen distintos colores, algunos de los orbes que se han podido obtener. Son como lacasitos. Sí, e incluso hay gente que va más allá, investigadores o chalados, ya no saben muy bien cómo denominarlos, que se han puesto a mirar dentro de los orbes. Aquí tenemos, por ejemplo, uno en el más grande. Parece incluso que podemos distinguir una cara de perfil, ¿no? Como si fuera un rostro ahí circundado en la propia esfera, ¿no? Es decir, hay gente que ve caras. Hombre, mi vista no llega tanto. De caras de Bellman, ¿no? Dentro de dentro de la moneda, de la moneda, ¿no? Como si fuera una moneda. Exactamente, luminoplastias, ¿no? Hay dentro de esas esferas. Aquí vemos una de las claves. Esta fotografía que están viendo ahora los telespectadores, que estás viendo, Mara, está obtenida en un graveyard, en un cementerio inglés, con lo cual es uno de esos sitios que reúnen todas las condicionantes para que este fenómeno sea captado por la lente de la cámara. Como ves, es una fotografía nocturna, lanzada con flash, en un lugar con mucho polvo en suspensión, generalmente también mucha humedad, y son dos de los factores claves para la aparición de estos orbes. Es decir, nos encontraríamos con polvo en suspensión. Aquí vemos otra fotografía, incluso gotículas de agua también, de humedad, que quedarían suspendidas. Esos serían dos de los orígenes, y el tercero también es la presencia de insectos. Los insectos, sobre todo, aparecen en vídeos en movimiento, en cámaras de seguridad, donde también se discute la presencia de estos orbes. Aquí tenemos, mira, fíjate, esto fue en una cámara de seguridad de Girona, en una masía inhabitada, no había nadie, estas eran horas intempestuosas de la noche, y ahí vemos como un vídeo de Quima Redondo, cómo vemos deambular esa luminaria, esa luz, con una especie de halo, con ese movimiento errático que va pasando por delante de la cámara. Es como un Flaver. ¿Te acuerdas Flaver cuando se escapaba? Eso es. Bueno, fíjate, en este caso, Mara, el propietario de la masía, porque esta noticia apareció incluso en La Vanguardia, en la casa de los lectores, la gente discutió sobre el origen y ya se dejaba caer, ¿no?, en esas primeras cartas cuál podría ser el origen de esa luz. Se descartaron muchas otras y al final se hizo una réplica incluso del fenómeno y encajaba a la perfección. Se trata, en este caso, de la aparición de una araña colgada de una tela de araña, de un hilo, que a veces se puede percibir o intuir incluso en algunos de sus movimientos, y movida o mecida por el viento, deambularía de esta manera. Eso te iba a decir, digo, vamos, la araña venía de After, porque se la ve que estaba muy activa. No, estaría, estaría ahí colgando. Y vemos también cómo constantemente atraviesan digamos, el campo de visión de la cámara, pequeños insectos que también deambulan iluminados por esa cámara. Hay que decir que la luz infrarroja, como podemos aquí ver, esa luz nocturna, también produce el mismo efecto del flash. Lo que producen estos orbes, Mara, es un fenómeno que se llama de retroreflexión. Es decir, el flash golpea esas pequeñas partículas de polvo o de agua o los insectos en suspensión y son reflejados hacia la lente, provocando la formación
de una esfera lumínica por efecto de la difracción, ¿no? Esos, los que claro, saben... no refracta como tal, sino que hace la forma de esfera. Claro, porque la lente es esférica. Entonces, claro, cuando tenemos una mota de polvo más cercana, Fíjate. la luz es más intensa, y cuando tenemos una mota de polvo más lejana, la luz es menos intensa. Además, depende también de la naturaleza del polvo, ¿no? De la materia, para que difracte, ¿no? La luz de una manera o de otra, también absorbiendo partes, o sea, longitudes de onda distintas, y por tanto adquiriendo un color distinto también, ¿no? Claro. La verdad es que al final el misterio se ha resuelto, como ocurre tantas veces, por medio de la ciencia, y al final, pues al parecer no tiene nada que ver con ningún elemento paranormal, ni con una vida pasada que de pronto se manifiesta, y al final es todo mucho más, no sé, menos lucido, ¿no? Te diría. Claro, y cuando a la gente también, ¿no? se lo dices tal cual, ¿no? La gente que te pregunta convencida de que son familiares o que son presencias que las protegen o que las acompañan, pues verdaderamente mucha gente se lo toma mal, no quiere entenderlo, ¿no? Pero claro, nosotros como investigadores, ¿no? Tenemos que tratar de llegar al fondo del asunto. Claro. Y si en este caso estas fotografías son perfectamente explicables, pues hay que decirlo. No quiere decir, Mara, que en otras circunstancias, por ejemplo, una fotografía lanzada sin flash, en otras condiciones, pueda captar algún tipo de fenómeno anómalo, que han sido, por ejemplo, vistos a simple vista. Yo tengo, hace un tiempo aparecieron en un periódico de estos de costa, aquí en la zona de Benidorm, apareció una serie de cartas también en inglés. El Heraldo de Benidorm sería. Sí, una de estas que se reparte entre los extranjeros, ¿no? de la zona, en estas colonias británicas, pues aparecieron una serie de cartas que llegaron hasta mí donde residentes de la zona fueron testigos de cómo una serie de orbes, ahora sí, bolas esféricas de color rojizo, se introducían por las ventanas de las viviendas. Es decir, eran perfectamente visibles al ojo humano. Claro, no era a través de una fotografía, sino que las personas con sus ojos lo veían. Eso es, y es un fenómeno que se repite, la existencia de estos orbes, además con un movimiento no errático, es decir, perfectamente como si fueran sondas prácticamente dirigidas, o lo que hoy podríamos decir que pueden ser, pues, un robot teledirigido. Claro, eso te iba a decir, teledirigibles. Claro, exactamente, ¿no? Pero estos sí que fueron vistos y... ¿Pero y qué era? Porque claro, que se te cuele un objeto de esas características por la ventana, muy normal tampoco es. No es normal, evidentemente, y no se sabe lo que... De hecho, yo intenté contactar con una de estas, conseguí a través de el director del diario, conseguí contactar con una de las personas que lo vio, pero aparte, más allá de su declaración, no pudimos ni siquiera visitar la zona, el lugar, su vivienda, porque ya no vivía en la zona, allí en la Nucía. Por lo tanto, bueno, evidentemente, lo que quiero decir es que los orbes, ¿no? Sobre los que tanto se han escrito, sobre los que tanta material fotográfico hay, que tengan una explicación racional, no quiere decir y no significa que no haya fenómenos lumínicos que no tengan una explicación paranormal o que sean realmente misteriosos, ¿no? Claro, porque recordemos que el orbe como tal tiene forma esférica. Entonces, al final, tú quieres creer, a lo mejor, que tu familiar se aparece bajo esa forma, pero parece, aunque solo sea por una cuestión de fisionomía, vamos, como tu familiar no sea un fosquito, ¿cómo se va a presentar en forma redonda? ¿Sabes? Ya tendría forma antropomorfa, diría yo, pero bueno. Eso es, y mira, justo has dado en el clavo, Mara, parece que lo tengamos preparado, porque este señor que tenemos aquí, de larga barba y pelo un poco a lo Krusty el payaso, hombre. Nos estará viendo a lo mejor. Mambler, que fue uno de los pioneros de lo que se conoce como la fotografía psíquica, o más que psíquica, que podríamos atribuir a Ted Serious, la fotografía espiritista, la fotografía de espíritus. Y fíjate, este hombre lo que consigue, aquí tenemos una de sus más famosas fotografías. Pero esto es un retoque, ¿no? Es ni más ni menos, Mara,
que Mary Lincoln y el que Abraham tenemos detrás es Abraham Lincoln. ¿Pero y dónde está su sombrero? Bueno, está desnudo, te diría, así lo fotografió presumiblemente sería sobre el 1870, 1871. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Así lo fotografió William Mambler, que era un joyero de Boston que se dedicó a vender. Porque al final él lo convierte en un lucrativo negocio a cambio de 7, 10 dólares, incluso por correo recibía pedidos de personas que contactaban con él, pero ya ves hasta qué punto se convirtió incluso en una celebrity, ¿no? Porque consigue que Marianne Lincoln lo visite para que apareciera, ¿no? Con el fin de que su esposo fallecido. Hay que recordar que esta mujer también pierde a sus 3 hijos. Y luego te lo iba a decir, Mary tampoco era, digamos, el ejemplo de equilibrio mental. Eso es. Pero bueno, tenemos más ejemplos de otras personas que fueron. Sí, hay que decir además, Mara, que en sus inicios, ¿qué es lo que consigue este hombre? Que tú lo has dicho, ¿no? Hasta prácticamente entonces se atribuía cualquier fallo, ¿no? Cualquier artefacto lumínico que apareciera en el revelado, aunque no tuviera forma, ¿no? Antropomorfa, se atribuía ya la presencia de un fantasma. Pero aquí ya vemos cómo lo que aparece es perfectamente antropomorfo, ¿no? Ya dejamos de hablar quizá incluso de fantasmas, ¿no? Lumínicos, de presencias, y hablamos ya de espíritus que entroncan muy bien, ¿no? Con lo, además que es coetáneo, con lo expuesto por Allan Kardec en la doctrina espírita. Pero es estremecedor, ¿no? Sí. Y además hay uno que me hace particular gracia porque parece que lleva mascarilla, pero es su barba, que es frondosa. Sí. Bueno, hay que decir que William Hope también, esto es una fotografía de William Hope, también el británico también se dedicó a esta fotografía, y al final vemos que eran, digamos, pioneros en este campo, que luego además estas fotografías o este sistema, no este mecanismo para conseguir esto, hay que recordar que estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? Estaba empezando prácticamente la fotografía como la entendemos hoy en día, ¿no? Con el colodión húmedo, con el daguerrotipo inventado por Daguerre, es decir, mecanismos y medios bastante arcaicos, pero que ya sentaban las bases, ¿no? Del revelado actual, ¿no? Se utilizaban sales de plata. El colodión húmedo era un sistema que tenía o exigía tener siempre una placa de vidrio húmeda donde era revelada, ¿no? Y luego barnizada, y luego era revelado con sales de plata, y era precisamente este colodión húmedo lo que se sospechaba que utilizaba este William Mambler, porque además hay una anécdota muy curiosa. Aquí vemos uno de los artículos dedicados a este hombre, y es que en un libro que se llama The Apparitionist, que es muy bueno, de Peter Manceau, cuenta The Apparitionist, muy recomendable para aquellos que dominen más o menos el inglés. Precisamente habla sobre este hombre, ¿no? El hombre que capturó el fantasma de Lincoln. Habla precisamente de una anécdota entre James Wallace Black, que fue uno de los pioneros de la fotografía aérea. Él consigue retratar conseguir la primera fotografía aérea de unas casas de Boston. Y este hombre, que también era un pionero en lo suyo, en la fotografía aérea, se entera de que William Mambler se ha convertido en una auténtica celebridad y consigue, envía, mejor dicho, a su ayudante con el fin de averiguar cómo diablos obtenía este señor Mambler las fotografías. Estas fotografías que para muchos, Mara, evidentemente, pues tenían que estar trucadas, ¿no? Claro, es que él lo que querría conocer es la técnica, dando por supuesto que ahí no había nada de misterioso ni de paranormal. Claro. El propio Houdini también estuvo detrás de este señor. Se sospechaba que utilizaba algún tipo de sistema de doble exposición o con una especie también de placa ya preparada de vidrio que interpondría en el momento indicado, ¿no? En el proceso del revelado. ¿Para qué? Porque hay que decir que este hombre fue juzgado al final, Mambler, ¿De fraude? ¿Por fraude? Sí, fue juzgado, fue denunciado, fue juzgado por aprovecharse de las buenas personas de forma lucrativa, ¿no? Esa era la acusación. Y al final, ojo, porque igual era un poco estafa. Fue exonerado el juez, que se sospechaba que también tenía
cierta afinidad por los temas espíritas, lo exonera, lo libera de todo cargo y, curiosamente, y esto sí que es cierto, Peterman solo reconoce, todo el mundo estaba convencido, Mara, de que este hombre tenía que falsificar aquello de alguna manera, porque se hablaba incluso que habían desaparecido fotografías de cajones en las cajas de algunas de las víctimas, es decir, tenía también como una trama de ladronzuelos que iba a robar a las casas, a los domicilios, claro. Fotografías. Es que no existía Google Imágenes para claro, que exactamente. Claro, y además utilizaba un poco a lo Anne Germain, ¿no? Una ayudante que se llamaba Hannah, además, que en un previo contacto con la gente, con los clientes, ya pedía una de esas fotografías para canalizar, ¿no? Su energía y casualmente el espíritu eso es. tenía la forma de la fotografía entregada. Eso es, hasta el punto, Mara, que en una de las ocasiones uno de los clientes, que también no dio su nombre auténtico, se presenta ante Mumbler con, bueno, la historia, ¿no? De que quería obtener una fotografía para ver si una de sus fallecidas o fallecidos aparecía en la fotografía. Y efectivamente apareció. Apareció una señora. Lo que ocurre, Mara, es que esta señora no estaba muerta. Estaba de parranda. Estaba viva, no había fallecido, con lo cual se empieza a tejer toda una telaraña de sospechas sobre la figura de Mumbler. Curiosamente, Black, a través de su ayudante, no consigue descubrir cómo lo hace. Y al final, el propio Black, James Wallace Black, acude a la consulta, al estudio de fotografía. Al estudio de fotografía de este señor, de Mumbler, para vivir en sus propias carnes cómo se puede producir este fenómeno. Además, él le dice que le va a pagar 50 euros, o sea, perdón, 50 dólares. Vale. No, 50 Creí dólares. que habías hecho la conversión ya. Es un dineral, ¿eh? 50 dólares. Si consigue que aparezca una de esas figuras etéricas, ¿no? Sin que él sepa cómo se puede producir aquel fenómeno. Bueno, pues curiosamente y con todos los medios y el conocimiento de Black que tiene, observando todo el proceso, cambiando de posición incluso en el momento de... Porque hay que decir, Mara, que para que los telespectadores lo entiendan, una de estas fotografías podía implicar que el sujeto estuviera prácticamente 1 minuto o 2 minutos absolutamente quieto. Vale, yo pensaba que era más tiempo. No, con 1 o 2 minutos ya era... luego se fue reduciendo, ¿no? Pero al principio eran 2 minutos de figuras quietas, ¿no? Sin cambiar de posición. Y, bueno, pues claro, lo que se produjo, curiosamente, y en contra de todo pronóstico, es que aparece una figura de una mujer al lado de Black que, bueno, para él siempre resultó del todo incomprensible. A pesar de todo eso, él seguía convencido de que aquello tenía que ser un fraude muy sofisticado, ¿no? Curiosamente, Mumbler se fue a la tumba sin desvelar el mecanismo pues cómo hacía esos montajes fotográficos, de alguna manera adelantados a la época, y con los cuales consiguió sorprender a más de uno, ¿no? Porque hoy en día sí que sería muy explicable cómo podría hacerse eso, ¿no? Sí, absolutamente, claro. Hoy en día no tiene ningún... misterio. Ningún misterio, pero estamos hablando de una era absolutamente analógica, donde el revelado implicaba toda una serie de la utilización, ¿no? De materiales, incluso éteres que eran tóxicos, es decir, incluso el tema del colidión húmedo otorgaba también un cierto aura de misterio a todo el proceso, porque los fotógrafos se manchaban las manos de una sustancia negra, es decir, se aproximaban más a la figura de un alquimista, ¿no? En su laboratorio. Es como un laboratorio casi. Que se protegían, ¿no? Protegiéndose con los guantes de ese éter para no interferir en esa emulsión, ¿no? Que se producía en ese revelado. Y por lo tanto, en ese proceso hay que imaginarse el introducir una doble exposición o una figura ya grabada en otra placa era algo realmente muy complejo. Era algo que evidentemente conocía Mumbler, sabía cómo hacerlo,
pero que incluso para fotógrafos iniciados supuso un auténtico misterio. No encontraron el truco, no descubrieron el truco al final. No. Bueno, la verdad es que más allá de esta historia tan interesante, en los inicios de la fotografía la verdad es que tienen detalles bastante siniestros, como estos ejemplos, por ejemplo, es que no puedo entender que una persona quiera fotografiarse con un espíritu detrás, ¿sabes? Hay algunos que dan verdadero pánico. Bueno, hay que pensar, Mara, hay que contextualizar un poco cuándo se produce esto. Estamos hablando incluso que el boom de este tipo de fotografía, en Mumbler se aprovecha, tiene que ver mucho con la Guerra Civil Americana, con la Guerra de Secesión del 61 al 65 sobre todo, donde se produce una gran mortandad en la población, miseria, hambruna, y como ya hablamos, ¿no?, que también luego la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el viejo continente, también produce, ¿no?, la irrupción de toda esta fenomenología. Hay que decir, por ejemplo, que Sir Arthur Conan Doyle era un gran fan, ¿no?, de todos estos y un gran defensor de todos estos temas. Lo vimos con el caso de las hadas de Cottingley. Sí. Aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? En una época de miseria, de mortandad, de grandes regueros de sangre, sobre todo en el sur, pues aparece la necesidad, ¿no?, de todos los familiares de contactar con los difuntos, y evidentemente cuando hay una necesidad aparece alguien que satisface esa necesidad, y si puede ser, ¿no?, como en este caso de forma lucrativa, claro, pues, mucho mejor. Pues mejor aún, ¿no? Pero sí, la fotografía es un campo absolutamente extraordinario y que nos ha dado muchas sorpresas, nos ha obsequiado con muchas sorpresas, ¿no? También en el mundo del misterio. Nos ha dejado ejemplos pues muy siniestros, ¿no? Acuérdate cuando se fotografiaba difuntos, bueno, la fotografía de difuntos, de la cual tenemos muchísimos ejemplos, y es escalofriante también, o sea, que tenían un sentido de lo lúgubre bastante distinto al que tenemos ahora. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos traído este misterio. Bueno, hemos hablado de dos cuestiones al final, lo de los orbes que y la en cierta fotografía. forma, tiene algo que ver, están vinculados, evidentemente, porque son dos polos opuestos del mismo fenómeno, ¿no? Sí. La aparición, como tú decías, ¿no?, de simples esferas lumínicas interpretables, ¿no? Y luego la aparición ya de figuras antropomorfas, pues que nos recuerdan, que tienen facciones, ¿no? Y que nos recuerdan que son idénticos a los familiares fallecidos. Bueno, pues la verdad es que son temas que quedan para mucho. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, te espero muy pronto, porque voy a aprovechar para decir que esta semana es la última que tenemos programa, o sea que yo misma haré alguna aparición por alguna playa nacional, pero te espero para la vuelta, ¿no? A ver si podemos estrenar temporada y contar contigo. Claro, sí, hombre, ya sabes que puedes contar conmigo, y que como la cantera de estos temas y que muchos he podido experimentar en primera persona es inagotable, pues tenemos para yo creo que ilustrar a los telespectadores, ¿no?, o acercar estos temas de una manera seria y sensata y honesta, ¿no?, que yo creo que también hace falta, ¿no? Bueno, pues desde luego que sí, hace mucha falta, sobre todo en este programa hace falta mucha seriedad y mucha sensatez. Así que muchas gracias, nosotros por hoy nos despedimos, ya tenemos preparado a nuestro servicio de Info Alacanti, mañana volveremos, ya sabéis, a las 7:30, estaremos aquí en nuestro saloncito de la Explanada. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde y hasta mañana.